sino a tu nombre da gloria. Oh, tú a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. A nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. Oh, a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. A nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, sino a tu nombre da gloria, sino a tu nombre da Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios lo bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Es pues una alegría para nuestra alma poder estar atentos siempre a las necesidades de nuestra alma. Gloria a Dios. Vamos a, Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos que estuviesen en la transmisión y los hermanos presentes. Dios les bendiga a todos. Voy a leer aquí en San Mateo. Capítulo 7. Estamos viendo este subtítulo del poder que hay en el deseo del ser humano. San Mateo capítulo 7. Dice así. Verso 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Vamos a orar un momento. Señor Jesucristo, gracias por este día, por tu bondad, para proveernos, Señor, este tiempo y que podamos, Señor, aprovechar la oportunidad que nos das para centrarnos, Señor, en tu palabra, en las verdades que ella contiene y sacar el provecho, Señor, para cada una de nuestras necesidades, tanto espirituales como naturales, Señor. De saber que nos concedes el privilegio, Señor,
de poder tomar este tiempo alrededor de tu palabra. Queremos también, Señor, sumar a ello la expectativa del resultado que ella producirá en nuestra vida. Gracias por esta oportunidad, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Bien. Gloria a Dios. Agradecemos a Dios la oportunidad de este día poder también centrarnos en la verdad de la palabra de Dios y estudiar las cosas que ella contiene para nuestro bien. Bien. A leer estas cosas aquí, porque una de las cosas que sabemos que el enemigo quiere lograr es que cada creyente pierda completamente su confianza en Dios. De esa manera estaban en los días de Elías, porque en los días de Elías ya no tenían confianza en Dios, por eso buscaron otro medio, que era Baal. Pero muy adentro en su subconsciente ellos no querían despojarse completamente de Dios, daban la posibilidad de que también sí lo necesiten. Entonces ellos empezaron a claudicar entre dos mundos. Obviamente cuando uno no está seguro de algo, no tiene expectativa en esa área para sí. Y es ahí donde queremos trabajar siempre, porque estamos mirando en la palabra de Dios estas leyes que contiene la Biblia. Que Jesús está hablando aquí: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca y al que llama se le abrirá. Entonces ya sabemos eso. El punto es pedir, pero ¿de qué manera? Buscar, ¿de qué manera? Y llamar, ¿de qué manera? Usted dice, no, yo sí llamo, pero hay que lograr descubrir, sí, por la palabra de Dios, la actitud que se requiere para lograr apropiarnos de estas promesas, de esta posibilidad que Dios ha dado. Entonces, cuando nos damos cuenta en la Biblia, nos muestra estas cosas. Tenemos la información, tenemos los datos en la Biblia para saber cómo acceder al mundo de las promesas de Dios, tan vigentes y tan disponibles hoy como siempre han estado. El punto es cómo lograr ello. Vamos a mirar ciertas características aquí en la Biblia, porque en estos casos Jesús dice, si pides recibes, si buscas hallas. Obviamente no solamente depende de que la persona pida, sino de que Dios pueda recibir el pedido, ¿sí? Y no solamente de que la persona llame, sino que Dios pueda oír ese clamor. Entonces vamos a mirar que depende mucho de lo que Dios ha decidido responder, de lo que Dios ha decidido abrir, de lo que Dios ha decidido proveer. Y eso está relacionado, de acuerdo a esto que estamos leyendo aquí, que el que busca halla, que el que pide recibe, pero ¿en qué estado de ánimo? Tenemos muchos ejemplos aquí en la Biblia, y el profeta miró eso. Vamos a mirar, por ejemplo, las dos cosas, tanto aquello que Dios determinó responder, ¿sí? Aquello que Dios determinó escuchar, proveer, y también aquello que estaba en el ser humano, aquello que logró el creyente. Por ejemplo, cuando miramos varias escrituras, vamos a leer aquí.
para entender qué gente va a lograr operar estas leyes, porque están en la Biblia, pero qué gente lo va a operar. Y cuando usted sabe, empieza a mirar quién lo va a operar, usted tiene la posibilidad de ser uno de esos. Pero hay que mirar por la palabra de Dios solo qué gente lo va a operar. ¿Sí? Por ejemplo, miremos aquí en unas escrituras. En San Marcos capítulo 10. La humildad siempre le hará ir al fondo de las cosas, a la realidad de las cosas. Pero la soberbia siempre nos va a mantener superficiales. Vamos a decir, sí, el que pide recibe, el que busca halla. Si alguien le preguntara, ¿y cómo debo pedir? ¿Se acuerdan que el profeta cuando empezó a buscar a Dios, por eso que Dios pudo tratar con él, porque él era realmente, no solamente quería hacer las cosas a su manera, sino quería saber cómo debe hacerse? Son dos mundos diferentes. Y el que va a lograr los resultados es el que le interesa cómo debe hacerse. ¿Sí? Por eso que el profeta dijo, Señor, perdóname, pero dijo, no ha pasado nada. ¿Y cómo sé que me ha respondido? No escuché nada de él, no había recibido ninguna respuesta. Entonces tal vez significa que le pedí mal. Tal vez no me arrodillé, tal vez tengo que estar de pie, tal vez tengo que estar subido en un árbol. Bueno, tantas cosas que él hizo. Bueno, va a dejar una carta, pero él buscaba una realidad. Él quería saber cómo hacerlo. Entonces aquí ya tenemos la escritura, el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. El punto es, ¿cómo? Eso. ¿Cómo alguien que pida podrá recibir? Como alguien, porque recuerde, para toda escritura, para toda promesa en la Biblia y hasta el ejemplo, para todo. Si alguien pide y dice, yo quiero ser un gran músico en las cosas de Dios, ya está el ejemplo ahí. Yo quiero ser un gran cantante, yo quiero ser un gran predicador, ya está ahí las cosas. Entonces, pero cuando alguien dice, yo quiero ser alguien que pueda pedir y Dios escucharlo, entonces tiene que saber que la Biblia ya tiene la respuesta. La Biblia no solo nos muestra las promesas, sino nos muestra el proceso a ello. Y el secreto está, que usted va a darse cuenta, el secreto está en la pasión que la persona le pone al proceso, ¿sí? Hacia la promesa. Entonces vamos a mirar aquí, por ejemplo, en San Marcos capítulo 10. Esta es una escena que si la leemos parece una historia, pero el profeta nos dice aquí, esto es más poderoso que los días de Josué. San Marcos capítulo 10, versículo 46. Cualquiera de nosotros podemos acceder a ello, y eso, hermanos, debe ser la carga en nuestro corazón de elaborar para que cada uno de nosotros podamos realmente acceder a las promesas. Debe haber el deseo del uno para con el otro, ¿sí? Versículo 46 dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos, una gran multitud, dice, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí hay una escena que ya por el mensaje lo entendemos, que dice el profeta, los mendigos mayormente eran en la madrugada que ellos sacaban su diario, porque todo el comercio y los negociantes y todo era en la mañana ya. Si hasta las 9 de la mañana no sacaba nada, ya hasta, sí, a veces hasta las 8 nomás, todo era de mañana, de la madrugada. Sí. Entonces, pero cuando nos damos cuenta aquí, dice el verso 47, oyendo que era Jesús Nazareno, oyendo, aquí nos muestra que la actitud de este Bartimeo fue tan especial cuando oyó quién era la persona que estaba pasando por ahí, cuando sabía quién era esa persona. Comenzó a dar voces y a decir, Jesús,
Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Recuerda que son las dos cosas que se están juntando, porque a veces yo puedo ser en realidad es la humildad y la soberbia las que nos dejan fuera de las promesas, y también la humildad que nos abre el acceso. Porque la soberbia toma las promesas de Dios de una manera superficial y las sustenta en su propia manera de hacer las cosas. Puedo decir: sí, Señor, yo te pido esto, yo puedo gritar, ¿no? Y que la gente me escuche. Y esa es una vía segura de que la persona nunca logrará nada. ¿Sí? Nunca logrará nada. Primero, aquí nos damos cuenta, dice, oyendo quién era. Cuando Bartimeo oyó quién era Jesús, él sabía quién iba a hablar, con quién iba a hablar, él sabía quién se iba a dirigir. ¿Se da cuenta? Él sabía a quién se estaba dirigiendo. Cuando dice el versículo 48, muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndolo: ten confianza, levántate, te llama. Ahora, esta escena fue tan tremenda, dice, porque Jesús estaba en un mundo de tanta bulla, era un algarabío todo ello, porque estaba él yendo allá a Jerusalén, cantos, alabanza, insultos, críticas y todo lado. Entonces Jesús estaba, aparte de eso, de tanta bulla, centrado en las cosas en que iba a pasar en Jerusalén. No había forma de escuchar a este ciego. Solamente los que estaban al lado ya les molestaba porque gritaba, pero desesperadamente. Parece una historia, pero estas son claves para poder usar correctamente San Mateo capítulo 7. El que pide recibe, el que busca halla. Entonces la Biblia nos muestra quién pidió y recibió. Estamos viendo quién pidió y recibió en la misma Biblia. ¿Sí? Ahora, dice el versículo 51, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ahora, cualquiera de nosotros, porque Dios no hace excepción de personas, puede acceder a las promesas de Dios en esta hora y puede estar fuera de la unción de la muerte, fuera de la unción que nos aparta, solamente a tener un concepto general de las cosas. Como le digo, son dos mundos: la persona que quiere hacer las cosas y que lo programa y lo hace a su manera, como él lo interpreta, como él lo piensa, y el otro es cuando recurre a la fuente correcta, a la fuente verdadera, para saber cómo hacerlo. Esa persona tendrá los resultados, el otro no. ¿Sí? Entonces, cuando miramos aquí a Bartimeo, ya cuando nos vemos en el mensaje, el cuadro que el profeta nos muestra, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que él había pasado ciertas situaciones difíciles. Ahora nosotros vamos a estudiar cómo él llegó, y la mayoría de los que usted va a ver que llegan a pedir y recibir en la Biblia, lo hicieron por situación difícil. Porque en realidad siempre el dolor o la situación adversa es como la fábrica para ponerle pasión al clamor, al pedir, al acercarse a Dios. ¿Sí? Cuando él ha pasado situaciones difíciles con su esposa, con su hija, y ha sacrificado su cordero, sus palomas, y ahora pues no tiene con qué hacer su trabajo de mendigar, ¿sí? Pero él lo hizo confiando, siendo sincero y honesto con Dios, porque como el sacerdote le dice, ¿no? Bartimeo, yo te compro pues un cordero, no sacrifiques tu cordero, yo te compro unas palomas, no sacrifiques esas palomitas que ya están entrenadas
para que te hagan ganar dinero. No, dijo, es que yo no le prometí a Dios un cordero, le dije, mi cordero. No le prometí a Dios unas palomas, le dije, esas palomitas que son mías. Entonces cuando él fue honesto con Dios, Dios le empezó a ayudar a que Bartimeo llegue a esta condición. ¿Se da cuenta que le decían, cállate y todo? Y la pasión que le ponía a su pedir. La pasión que lo ponía a su pedir. Pero ¿a dónde está dirigido su pedir? Exactamente a la fuente. A la fuente. Y eso es mucho de nosotros, nuestro pedir y nuestro desear no está dirigido a la fuente correcta, sino bajo nuestro propio concepto, bajo nuestro propio deseo. ¿Sí? Y obviamente para las personas allá afuera en el mundo les va a funcionar eso, porque hay mucho poder en el ser humano, aún no teniendo a Dios. Pero es diferente para los creyentes, porque al que más da, más se le demanda. Para los creyentes no va a pasar no va a bastar la confianza en uno mismo. ¿Sí? No va a bastar la confianza en su propia decisión y en su propio deseo. Se requiere que nosotros miremos aquí en la Biblia el patrón de ello. Cuando él oyó que era Jesús quien venía y se le explicó quién era Jesús, entonces empezó a clamar de acuerdo a la promesa. Jesús, hijo de David, y le puso unas ganas, ¿sí? O pasión, le puso una pasión que la gente ya, cállate. Y no lo iban a callar en ese pedir. Entonces nos damos cuenta que esa persona sacó de Jesús resultado. La Biblia da testimonio. Fuera de esa actitud ninguna persona va a cosechar nada. ¿Sí? Porque no es pedir, es cómo pedir. Pero ¿por qué él entró en desesperación? Como había pasado todo ello y como nos narraba en el mensaje el profeta, que en la noche él empezó a soñar, que otra vez sus ojos volvían, que él podía ver de nuevo. Eso alimentó un deseo de que Dios pudiera sanar sus ojos. Pero él, al mirar la historia, él sabía que si él hubiese vivido en los días de Moisés, en los días de Josué, en los días de Eliseo, pudiera ser posible eso. Pero no están esos hombres, hasta que se enteró que había uno, ¿sí? Más que Elías, uno más que pues Ezequiel, más que Eliseo, más que Josué. Cuando entendió que él era la promesa para Israel, el hijo de David, hermano, entonces dejó arder en su corazón, dejó arder con una llama tan grande el deseo de ver. Lo tenía bien claro. ¿Sí? Entonces vio él una posibilidad de cambiar su mundo, de cambiar su realidad, una posibilidad de que se le acabe todos sus problemas, porque todo dependía de su vista. Pero ¿cómo se encendió eso? Entendimiento. Las cosas no son para hacerlo así a ciegas y golpear como a la aventura. ¿Sí? Usted puede hacer millones de golpes, quién sabe de unos cuantos trillones le puede pegar uno. ¿Sí? Pero es diferente cuando usted es humilde y empieza a investigar por la palabra de Dios el patrón acerca de todo aquello que uno se proponga lograr. ¿Se da cuenta? Entonces nos damos cuenta que este personaje, Bartimeo, ¿cómo es que pudo ser respondido? ¿Cómo es que pudo detenerse Jesús? Y el profeta nos muestra y nos dice, no oyó Jesús su voz, pero su fe lo detuvo. ¿Sí? Su fe lo detuvo. ¿Por qué? Porque él llegó a obtener algo que quería. Él llegó a estar seguro de algo que él quería. ¿Sí? De algo que él necesitaba. Él llegó a estar seguro de eso. Las circunstancias, el sufrimiento por lo que pasó con su esposa, su niña y todo lo que el profeta nos narraba, ¿sí? Y luego pues la escasez que tal vez está pasando y tal vez la necesidad que él ve en su familia, el dolor, la situación adversa, fabricó en él esa pasión, esa desesperación de querer una nueva realidad para él. Una realidad pero desesperante y sobrenatural.
nos damos cuenta que él pidió y recibió. ¿Por qué? Dios trabajó para ayudarlo a que nazca en él esa forma de pedir. Le ayudó con unos sueños y empezó a que veía. Y luego se acordó de su niñez, cuando él podía ver. Cuando él podía ver el rostro de su madre, cuando él podía ver, se centró cuando podía ver. Y luego se centró en su futuro que quería ver. Empezó a mirar el pasado que un día pudo ver. Y luego empezó a mirar la posibilidad de querer ver. Y dijo, sería posible si estuviera en los días de Eliseo. Sería posible si estuviera en los días de Josué, ese que lo instruyó a Josué cómo tomar la tierra. Sería posible si estuviera en los días de Elías, los días de los profetas, los días de Gedeón. Pero hoy, ¿cómo sería posible? Hasta que se enteró, la promesa para Israel estaba en la tierra. Dijo, esta es mi posibilidad. ¿Sí? Tengo una necesidad, quiero algo que cambie en mi vida. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando Jesús está hablando de pedir, está hablando de esta forma de pedir. Entonces, él quería una realidad para él, pero no la quería así de simple. Por eso la Biblia empieza a mostrar que le decían, ya cállate. Y tal vez le gritaron, le aventaron, y ¿qué le habrán dicho? Pero no le iban a, él sabía, esta es mi oportunidad. ¿Se da cuenta? Esta es mi oportunidad. Entonces, una persona que logra entender que debe ser ayudado, lo primero que debería buscar ser ayudado a traer a su entendimiento qué realmente necesita para poder pedir. ¿Sí? De qué realmente él lo necesita, qué realmente él quiere y para qué lo quiere. Si no, su pedir no va a funcionar. ¿Se da cuenta? No va a funcionar. Por eso Jesús le dijo, tu fe no solamente te va a sanar, te ha sanado, te ha salvado. Porque para él era claro para qué quería su sanidad, para qué quería su vista. Cada persona, nosotros podemos acceder a ello, pero hay un trabajo que hay que hacer. Y él empezó a trabajar, y Dios por presión, por circunstancias, el enemigo atacó a su familia y pasó situaciones difíciles y era sincero con Dios. Y todo eso llegó a una condición, necesita algo. ¿Sí? Se acordó de que un día veía. Tal vez se había olvidado y tal vez se acordaba, pero no le prestaba atención. Pero luego empezó a disfrutar cómo podía ver. Tal vez como yo podía estar cuando era pequeño y mi mamá me contaba de Eliseo. Él empezó a deleitarse en ese mundo, a disfrutar ese mundo del ver. Y luego empezó ahora sí, quiero eso, que yo un día lo tuve, lo quiero en mí. ¿Por qué? Los sufrimientos, los dolores y todo ello fabricaron en su corazón la pasión por lo que quería. Una pasión que no le iban a detener, unas ganas que no le iban a detener, por lo que quería. Descubrió lo que necesitaba. ¿Se da cuenta? Entonces, todas las mismas cosas están disponibles para nosotros, pero como no entendemos el proceso, nosotros vamos, Señor, bueno, quiero esto, y luego me olvido de eso, quiero otra cosa, ¿sí? Pero no entendemos por qué queremos lo que queremos. Y a veces nosotros somos tan insolentes que a veces ya tomamos una decisión y decimos, sí, Señor, pero yo no necesito esto, yo no necesito lo otro, yo no necesito aquello. Pero no sabemos por qué no lo necesitamos. ¿Y por qué necesitamos aquello que nosotros decimos que necesitamos? Aquí es donde entra el mundo de la soberbia, ¿sí? El mundo de este jinete cabalgando en su caballo amarillo, para que nosotros nos acostumbremos de que Dios no sacamos resultados. Pero sí se puede sacar resultados siempre y cuando hayamos dejado que dentro de nosotros se cree una pasión por lo que queremos. Ahora está queriendo, ¿sí?, sus ojos. Es la misma regla para todo lo que usted desea. El punto es ¿qué desea usted? Cuando usted entiende que desea algo, necesita algo, y luego entiende que tiene que colocar pasión en eso, ¿sí? Y para ello tiene que informarse por qué quiere, para qué lo quiere, qué hará con ello, cómo lo administrará, todo claro. Una vez que está seguro de eso, como el profeta nos habló de otra manera, nos dijo, su motivo y su objetivo que sea correcto.
¿Se da cuenta? Fuera de eso nosotros no vivimos trabajando por ello. Y esperamos que nos pase lo que le pasó al ciego muchas veces. ¿Sí? Muchas veces no estamos buscando nuestra salud porque todavía no nos duele lo suficiente. Por eso decíamos, en la Biblia nos está mostrando que el dolor, la desgracia y todos los problemas y las masacres que ellos sufrían fabricó en ellos una desesperación, fabricó en ellos una pasión por recibir de Dios respuesta. Pero habrá un pueblo que no va a esperar esa masacre, lo hará por entendimiento, lo hará por fe. ¿Se da cuenta? Pero si nosotros, ¿cuál es la diferencia entre la novia que se va en el rapto? La novia usa estas promesas. El que pide recibe, el que busca ella sabe. Nada voy a recibir que yo no esté pidiendo. Entonces nada va a pasar en mí que yo no esté pidiendo eso. Entonces, ¿pero qué sucede? Satanás quiere, esta unción en su caballo amarillo, que usted simplemente se aquiete en eso. Por eso que su mundo no va a cambiar, solo es una rutina. Pero cuando usted toma esa decisión, cada día hay algo diferente, hay algo diferente, hay algo diferente, hay algo diferente, va cambiando. ¿Sí? Su mundo no es igual. Pero una persona que entre en soberbia, que entre en altanerías, su situación siempre será la misma, tanto en su mundo de su alma como en su mundo visible. Y a él no le va a molestar eso. ¿Por qué? ¿Por qué no está desesperado? A veces de repente, si es en lo natural, como le digo, de repente todavía lo controla, ¿sí? Sus dolores, de repente sus dificultades, sus adversidades, o la pobreza, la necesidad, lo que sea, todavía, ¿sí? Entonces, como no es tan desesperante, pero deje que le digan, estás desahuciado, ahí si la gente entra en desesperación. Pero el problema es que no saben hacer fuerte su deseo. La gente entra en desesperación, pero con resignación muchas veces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una unción para acostumbrar a la gente que de Dios usted no va a sacar nada. Y no es que no se puede sacar, solo que hay una manera de hacerlo. Y cuando la gente se acerca de otra manera, no saca nada. Entonces, ¿cuál es el punto? Resignarse a que es la voluntad de Dios que viva así. Y ese es algo terrible, echar la culpa a Dios de lo que Él no es culpable. Porque Jesús dijo, ¿sí?, que Él mire, vamos a leer aquí unas escrituras. San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. Dice el versículo 9. Es de Jesús hablando. Cuando nosotros tenemos el concepto correcto de Jesús, recién empezamos a tener expectativa de cambio en nuestra vida. Sí, cambio en nuestra fe, cambio. Usted empieza a tener esa expectativa de una vida cristiana poderosa. Ya no está resignado a cualquier tipo de vida cristiana, nada más de solamente estar contando las malas noticias. Por eso dice Jesús en el verso 9: yo soy la puerta, Él. Y el que por mí entrare será salvo. Ese será libre. ¿Salvo de qué, hermanos? ¿Será salvo de qué? La gente lo acepta, pero ¿de qué? Por eso será salvo. Yo tengo que saber de qué. Lo que condena la palabra de Dios. ¿De qué? Manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Ira, enojo, soberbia, adulterio. Todo es de eso. El que entre realmente por la puerta será salvo. Porque eso es la desgracia en nuestra vida. Será salvo. Si no, ¿de qué vamos a salvarnos? ¿Sí? Porque el mundo de la eternidad solo es consecuencia de la que la gente aceptó salvación. Y el mundo del lago de fuego es consecuencia de la que la gente no fue salva. ¿Sí? El destino eterno está relacionado si usted es salvo o no es salvo aquí. Por eso si alguien entrara, por mí entraré, será salvo. Para que usted siempre lea la Biblia correcta, pues tiene que leerlo de aquello que usted será salvo. Yo voy a leerles para
que usted lo vea completo. Eso es en Gálatas 5. Dice el versículo 19: manifiestas son las obras de la carne, adulterio. El que entrare por Cristo sería salvo de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de lascivia, de idolatría, de hechicería, de enemistades, de pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales somos honestos, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso necesitamos ser salvos de eso, que la Biblia ya dio testimonio que es juicio. ¿Se da cuenta? La Biblia ya dio testimonio de ello. El punto es, ¿cuánto usted está solicitando eso? ¿Cuánto usted está pidiendo eso? De repente, de todas estas cosas que está enumerando aquí, que son muchas, por ejemplo, las que enumera, y dice cosas semejantes a esta, no le enumera todas, pero contémoslo las que enumera: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, de pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, ¿no? Como 18, 19, 18, 17 cosas aquí, ¿sí? Puede que usted de repente nada más 2 o 3 todavía le molestan. Vamos a ser optimistas. Pero usted no puede aceptar, hermano, que es cristiano, que ya entró por Cristo y todavía no es salvo de eso. Sino de qué está esperando salvación. Todavía de repente nos ponemos resentidos, nos llenamos de ira, nos gusta discutir o algo. Un cristiano no es ese mundo. Un cristiano, por eso cuando algunos hermanos me decían: hermano, ¿qué pasa cuando la Biblia dice que un hermano, si alguien tiene algo contra alguien, ¿no? Que lleve un testigo, o que vaya y primero pida perdón a ellos, que están resentidos, están peleando? Le digo, ¿cómo yo puedo aceptar que alguien es cristiano y tiene eso? Yo tendría que decir que estoy tratando con gente mundana, gente pagana, gente que no tiene a Cristo. ¿Sí? Hermano, es que me insultó, ¿Qué? Justamente es cuando hay razón de reaccionar mal y usted no lo hace. Eso es cristianismo. Cuando hay razón de ser resentido y usted no lo toma. Tiene la opción de ser resentido y no lo toma. Tiene la opción de ser rencoroso y no lo toma. Tiene la opción de estar deprimido y no lo toma. Tiene la opción de estar lleno de ira. No toma eso. Porque usted sabe, ¿sí?, que hay un poder que ya lo ha salvado. Ya no tiene por qué tomarlo. Yo soy salvo de eso. ¿Cómo voy a tomar otra vez aquello? Soy salvo, pero sigo tanto. ¿De qué soy salvo? Por eso cuando Jesús le dijo: seréis libres. ¿De qué dijeron si no tenemos cadenas? De pecado, pues. ¿Qué es pecado? Incredulidad a lo que la Biblia condena y a lo que la Biblia da testimonio que Dios le agrada. ¿Sí? Incredulidad a deshacerse de lo que la Biblia condena y a tomar lo que la Biblia aprueba. Eso es pecado. ¿Se da cuenta? Por eso cuando vuelvo a San Juan, capítulo 10, Satanás está cabalgando de una manera sutil. Solo que hemos vivido en un mundo de gente bajo la prisión de la mentira, que cuando usted se molestaba, sí, decía: me enoja fulano de tal, y el otro decía: yo también me enojo contigo. ¿Sí? Gente que nos apoyaba a las cosas del infierno. ¿Sí? Pero es glorioso cuando, por eso decía Eliú, si tuvieras a tu alrededor, así estés en la peor situación, si tuvieras a tu lado un elocuente maestro, alguien que te enseñe bien, tu alma todo volvería a redención. ¿Sí? Necesitamos eso. Si alguien no mira, me han dicho esto, mira, me han dicho esto, ¿y qué? Está bien, pues soporta. ¿Qué te cree más que Jesús? Es que me insultaron, me difamaron. Está bien, pues. No sé, o eres híbrido. ¿Sí? O eres un híbrido que tiene que estar mimándole. ¿Sí? No creo que te hayan tratado peor que a Jeremías. No creo que te hayan tratado peor que a Isaías. No creo que te hayan tratado peor que al Maestro Jesucristo. O a Pablo. ¿De qué te quejas entonces? ¿Sí? Y eso que nosotros merecemos. Pero esa gente, el mundo no era digno de tenerlos. ¿Se da cuenta? Por eso San Juan dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. O sea, si usted ya sabe de qué, no solo lea la Biblia, sino sepa de qué está diciendo eso. Pero cuando optamos por el camino de la soberbia, solo lo leemos, hasta si lo aprendemos, pero no nos importa saber de qué. ¿Sí?
Será salvo. Entonces dice, una vez que es salvo, entonces va a entrar y va a salir, dice, en el mundo de Dios y hallará pastos. ¿Sí? Él siempre va a hallar pastos, va a hallar provisión. Va a hallar provisión en el reino de Dios. Su vida ya no va a ser igual. ¿Por qué la gente no saca nada de Dios? Porque no es salvo. Pero una vez que es salvo, entonces va a entrar y va a salir con mucha provisión. ¿Se da cuenta? Por eso es que no hay dentro de nosotros un anhelo de pedir, un anhelo de ser gente con deseos vehementes, con deseos apasionados por resultado en nosotros. ¿Por qué no hay? Falta de salvación, falta de libertad. ¿Sí? Hermano, es que sí, yo también sé que hay un gran avance, pero no estamos contentos con un gran avance, queremos un resultado total. ¿Sí? Y mientras el resultado no sea total, la gente no va a estar como Bartimeo. Bartimeo era por presión. Pero cuando usted empieza a entender cuán desesperante es lograr ser una persona que hable como hablaba Esteban, que hable como hablaba Daniel. ¿Sí? Él buscaba una visión natural. ¿Por qué no buscar una vista, sí, sobrenatural? Porque todas sus desgracias era por causa de que no veía. Le privaba pues tantas cosas que podía hacer viendo. ¿Qué tal si nuestra visión espiritual sí, es gloriosa? Por eso dice, yo soy la puerta, que por mí entraré, saldrá, entrará y saldrá y hallará pastos. Solo ahí, dice, la persona va a entender que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el ladrón. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí recién van a hallar la diferencia. Que el mundo de las cosas malas no viene nada de Dios. Que si Jesús ha venido, dice, para que tengan vida y la tengan por ahí sobreviviendo. No, Señor. Por eso es que no tenemos expectativa en una vida cristiana poderosa, gloriosa, con recursos sobrenaturales. ¿Por qué? Simplemente la gente no está deseando ser salva. Tiene que usted saber, como supo Bartimeo, qué quería para él. Y usted tiene que saber qué me va a dar acceso a entrar y no salir vacío, a entrar y tener resultados. ¿Qué me va a dar acceso a saber que el mundo de Dios es diferente? Que el que roba, mata, destruye y todo eso, ese es Satanás. Pero Cristo ha venido con propósito definido, para que tenga vida y la tenga en abundancia. Esa es su palabra. ¿Sí? Esa es su palabra. Por eso le digo, mientras nosotros no sabemos que debemos, si está escrito en la Biblia, el que pide recibe, el que busca, si está escrito es porque usted debe usarlo. Si está provisto es porque debe usarlo. Pero ¿por qué no lo usaría? Porque no es salvo completamente. Por eso dice, el que por mí entrare, si realmente uno entra por Cristo, ¿sí? O con el entendimiento de su palabra, será salvo. Porque ya sé lo que la Biblia condena. ¿Por qué manifestarlo? Si ya sé que la Biblia condena. Una madre de repente está ahí y sus hijos de repente hacen esto y de repente le rompieron el vaso y esto, y la mamá quiere volver a sus antiguas actitudes. ¿Sí? Pero tiene que saber que no hay justificación para manifestar las obras de la carne. No hay justificación. Usted dice, pero no me hagan enojar, pues que usted te justificas. Eso. ¿Se da cuenta? No hay justificación. Pero una persona que no es salva todavía es un soldado. Por eso Satanás está reclutando sus ejércitos. ¿Sí? No hay razón para tener esas cosas. Por eso ve, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Por qué no hay esa abundancia? En la fe, en el ánimo, en el gozo, en todas las cosas que la Biblia aprueba. ¿Por qué no es nuestro deseo? ¿Y por qué no es nuestro deseo? Debe estar. La persona debe estar fluyendo dentro de él. Ese deseo ferviente de ser un creyente con abundancia de recursos para libertar a los demás de falta de enseñanza, de falta de ánimo, de falta de fe, pero no hay eso. ¿Sabe por qué no hay eso? Porque la persona no está entrando por la puerta, está entrando por su propio concepto. Porque por eso dice, el que por mí entrare, entonces será salvo. Voy a mostrarle aquí
Es el libro de Proverbios. Capítulo 14. Proverbios capítulo 14. Porque las cosas no suceden simplemente porque es normal que sucedan así. Vivimos en un mundo obviamente donde todos cosechamos lo mismo porque cada uno actúa de la misma manera. La actitud de cada uno es semejante, es parecida. ¿Sí? Pero no es que así sea la vida, no es que así sea la vida cristiana o los resultados del cristianismo. El punto es que falta de interés en ser obediente y usar lo que Dios nos ha provisto. ¿Sí? Mire Proverbios 14, versículo 23. Ahora, nosotros sabemos que los hermanos pues laboran, se esfuerzan, son trabajadores y se congregan y estudian y leen y publican los mensajes y hacen. Pero entonces ¿dónde hay resultado? Porque hay gente sin deseos firmes y con pasión, con ganas. ¿Sabe por qué? Verso 23. Verso 23 dice: en toda labor hay fruto. En otras palabras, toda labor, todo lo que hagas debe haber resultado. Sí, tiene su resultado. Pero ¿qué es lo que opaca el resultado? ¿Qué es lo que opaca tanta labor que puede hacer cada persona? Mas las vanas palabras de los labios empobrecen. ¿Sí? Mas las vanas palabras de los labios. ¿Qué? ¿Un lenguaje pobre? Simplemente si el lenguaje es vano, si el lenguaje no es fuerte, no es un lenguaje rico en verdad, en sinceridad, en todo, no es exquisito. Simplemente, por más que la persona se esfuerce, dice, en toda labor hay fruto. Entonces la persona trabaja, se esfuerza, debe cosechar. Pero ¿qué es lo que está impidiendo que su labor no tenga resultados? Nunca ha tomado una decisión de ser excelente en su lenguaje, de ser un portador extraordinario de la palabra de Dios. Pobreza mental, pobreza de entendimiento. ¿Se da cuenta? Eso no parece, como les decíamos, siempre hablamos, son cosas que nosotros al venir a la palabra de Dios vamos a enterarnos de una realidad que no nos va a decir ninguna otra institución, solo la Biblia. Y nuestros oídos no le van a asimilar tanto al principio porque no hemos oído que eso es así. Pero cuando nosotros entendemos, si hay alguien que sabe las cosas como son y como deben hacerse, es Dios. Entonces se da cuenta, ¿qué es? Vemos aquí cómo es que Jesús está mostrándonos que la gente no entra, ¿sí? Porque es el que entrare, el que por mí entrare, que es Cristo. Permítame leérselo aquí. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Versículo 21 vamos a leer. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Sí, porque dice, Dios en su sabiduría lo ha establecido, para que usted lo entienda mejor. Dios en su sabiduría lo ha establecido, que el mundo nunca lo haya a Dios por la sabiduría de ellos. ¿Sí? Dios en su sabiduría lo ha establecido y lo arregló de tal manera que el mundo en su sabiduría de ellos, solo de los hombres, nunca van a hallar a Dios. Por eso dice Pablo, ¿ve? Versículo 21 era. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Por qué dice? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Entonces dice, ¿cómo viene la salvación? Es por la locura de la predicación, porque obviamente va a ser un lenguaje, ¿sí?, completamente fuera del alcance aún de los sabios humanos. ¿Se da cuenta? Fuera del alcance de los sabios humanos. Entonces dice aquí, el verso 22, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Está hablando de la sabiduría del mundo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los gentiles ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados hijos judíos como griegos, para cualquier llamado en Cristo. ¿Qué es Cristo? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso el que por mí entrare, dice Jesús, que el que entrare por el mundo del poder, por el mundo de la sabiduría, será salvo. ¿Sí? Va a saber lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. Va a tener peso lo que dice. ¿Se da cuenta? Porque cualquier persona que no conozca bien las cosas de Dios recurrirá a usted, aunque usted no esté viviendo la Escritura. Y sabe, no hay ninguna razón para no vivirlo. No hay ninguna razón, porque estamos hechos para eso. Pero si uno conoce la Escritura y veo que de repente usted es una persona, como dice el sabio Salomón, aleja de todo iracundo, ¿sí? Y veo que de repente usted no puede para nada mantener la calma, jamás le voy a pedir un consejo escritural, pues, hermano. ¿Sí? Porque sé que no la tiene ni para usted. Puede que usted piense otra cosa, pero los resultados son los que hablan. ¿Se da cuenta? Por eso el que entrare por Cristo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Qué es lo que impide que nosotros no operemos las cosas de Dios? Solo es incredulidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué la incredulidad? ¿Por qué las cosas? ¿Por qué la ira? ¿Por qué la soberbia? ¿Por qué el rencor? ¿Por qué el adulterio? ¿Por qué la fornicación? ¿Por qué todo eso se hace fuerte? ¿Por qué? Todo eso se hace poderoso y como que la gente le hace difícil dejarlo. Simplemente es porque no ha decidido que necesita poder y sabiduría de Dios, lo cual es Cristo, el que por mí entrare. No ha entendido que lo necesita. ¿Dónde? Si lo tiene en su corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero como yo hablaba con los hermanos, ¿sí? La gente piensa que es cristiano y lo tiene. Y yo les digo a ver a los hermanos, háblame un poquito del tema de la música en la Biblia. La música, bueno, la Biblia dice, y cosas así sencillas, simples, sin fundamento, sin nada. Entonces le digo, no es que la persona sea mala, simplemente es falta de entendimiento. No es que la persona tampoco no pueda, es falta de entendimiento de lo que necesitan para ser libres. Porque las palabras vanas, ¿sí?, un lenguaje débil, un lenguaje pobre, simplemente dice todo su trabajo que usted hace. Por eso, en toda labor hay fruto. Debieras cosechar por todo lo que trabajas. Y hay gente muy trabajadora, tanto en lo natural y en lo espiritual. ¿Sí? Hay gente que es bien trabajadora, pero dice toda labor es fruto. Pero ¿qué es lo que está pasando entonces? Que no estén cosechando aquello en lo cual están trabajando. Palabras vanas se empobrecen. Es una ley. Es una ley. Entonces, cuando nosotros creemos a la Biblia, ¿en qué tenemos que trabajar? En que la gente corra esa carrera. No va a pasar en ellos, si es que no lo anhelan, como este ciego Bartimeo. Con pasión, con desesperación, si no tienen esa definición, que lo necesitan y que esa vista me va a cambiar la vida, dijo Bartimeo. Y cuando usted entiende, ¿sí?, que cuando mis palabras se vuelven excelentes, presento, porque por la locura de la predicación Dios escogió, Él escogió eso, Él decidió eso. Hay gente que sabe hablando matemática, hablando física y todas sus leyes, que usted cuando le escucha se queda, son tremendos en esa área. Pero Dios quiere así gente experta en lo que es la palabra de Dios. Porque usted lee de Esteban, no le provoca pero ni un cosquilleo que quisiera ser como él. ¿Por qué? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Tiene que haber una razón. Si está escrito en la Biblia, eso es que nosotros lo necesitamos. ¿Pero por qué pasa? ¿Sí? Está cabalgando este jinete en su caballo amarillo. Nosotros somos gente que no está usando los recursos a su favor, que es el deseo. ¿Sí? Un deseo, quiero esto. Oh, hijo de David, cállate. Le decía, hermano, pero él ahí está con una pasión. Ahora, ¿qué le hizo a él? La necesidad, y era física.
¿sí? Era una necesidad física. Pero hay un pueblo que va a entender la ley, cómo funciona. Y usted empezará a estudiar por qué necesito lo que necesito. Cuán indispensable es. ¿Para qué es? ¿Qué va a pasar cuando usted descubre esas leyes? Piénselo, yo estoy mostrando ahí en Proverbios. En toda labor hay fruto, dice, es para que coseches. En otras palabras, es para que coseches todo aquello que tú haces. Todo por lo que trabajas es para que te esté yendo bien. Pero ¿qué es lo que está empobreciendo a la gente? Dice, allá afuera echan la culpa a otras cosas. Pero la Biblia dice que es las palabras vanas, las palabras sin valor. ¿Sí? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cuán poderoso es alguien que realmente pueda entrar por Cristo, poder y sabiduría de Dios? Por eso dice, el que por mí entrare, entonces entrará, saldrá y hallará pastos. Y ahí entenderá que el diablo ha venido para robar, matar y destruir. Y que yo he venido, dice Cristo, para que tengan vida y la tengan en abundancia. No tenemos por qué estar escasos en ánimo, escasos en fe. No, piénselo. Por eso cuando nosotros encontramos gente se anima una semana, la otra semana se desanima. ¿Qué es? ¿Sí? Es triste eso. Pero eso lo hace porque no entienden la consecuencia de ello. ¿Se da cuenta? No entienden la consecuencia de ello. ¿Qué es lo que les hizo animarse? La unción, la fuerza viene. Y después se les va, lo sueltan, no tienen fuerza suficiente. Como el pequeño bebé. Y así no debe ser. ¿Se da cuenta? Entonces cuando nosotros miramos aquí nos damos cuenta qué es lo que es Cristo. Poder y sabiduría de Dios. Por eso el que por mí entrare, entonces vas a ver que el mundo de Dios es diferente al mundo del enemigo. Entonces vas a ver ahí, ¿sí? Cómo pedir. Estamos mostrando eso en la Biblia. ¿Qué es lo que cuando descubrió Bartimeo? Que era hermoso ver. Años que no había visto y se había resignado. Porque le dijeron, mira, ¿sí? tal vez fue al hospital y le dijeron, mira, vas a perder la vista. Acéptalo, anda acostumbrándote, ¿sí? Y entonces empezó a pensar más bien en el bastón, empezó a pensar en el tacto, empezó a pensar en todo, hasta que un día empezó a pensar cuán maravilloso era ver. Cuán maravilloso era ver, cuán glorioso era ver. Y luego lo pensó tanto que quería ver ahora sí, porque soñó eso, Dios lo ayudó, porque Dios está mostrando, ¿sí? Que por más que haya bulla, por más que te digan cállate, por más que haya oposición, por más que nadie te escuche, Dios se va a detener cuando hay pasión en lo que quieres. Cuando hay pasión en lo que deseas. Y estamos enfocándole a aquello que debemos desear. Urgente. Eso es un lenguaje, pero bien enriquecido con la escritura, con el mensaje, con la Biblia. Eso es lo que se necesita. ¿Sí? Porque dice, por más que trabajes, fuera de eso, en toda labor hay fruto. Por más que trabajas. Y deberías recibirlo. Pero si tu lenguaje es vano, es pobre, ¿sí? Simplemente la persona solo trabaja y no recibe aquello por lo que trabaja. Entonces uno lo puede echar la culpa a otras cosas, pero el culpable es uno mismo. Porque está disponible a nosotros un poder, ¿sí? Y la sabiduría que nos sacará de ese tipo de lenguaje. ¿Se da cuenta? Por eso decía el Proverbios que el hombre comerá del fruto ¿de qué? ¿De sus? Bueno, vamos a leerlo también. En Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12, versículo 14. Estamos mostrando aquí, sí. El hombre será saciado, le irá bien, no le faltará nada. Pero dice, de bien
Será saciado de bien del fruto de su boca. Proverbios 12, versículo 14. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. Ahí sí, todo lo que haga ya no se le va a ir, ya no lo va a perder, todo su trabajo, todo lo bueno que él trabaje y emprenda, siempre y cuando sus palabras sean correctas. ¿Se da cuenta? ¿Por qué no somos gente con deseos? ¿Por causa de la incredulidad? No, usamos las promesas que Jesús nos puso adelante. Se pide, recibes. Yo, gracias a Dios, no necesito nada y no uso esa promesa. ¿Por qué? No entiendo que necesito, no tengo. Dice, claro, ciego Bartimeo tenía necesidad. No, yo le estoy mostrando una necesidad tan grande de ser un creyente bien enriquecido, ¿sí? Por la sabiduría de Dios, por la sabiduría del Espíritu Santo, para que corra la palabra de Dios. Hermano, ¿y si no lo hago? Usted la va a pasar mal, es una ley, no hay forma de que la gente vea usted. Su destino eterno, le mejorar completamente todo su mundo, visible e invisible. Lo necesitamos, ¿sí? Estamos mostrando estas cosas. Ahora, voy a mostrar aquí en la Biblia que cómo es que cuando alguien tiene claro para qué quiere lo que quiere, Dios toma una decisión. ¿Por qué desea lo que desea? Dios toma una decisión. Dios toma una decisión y no lo van a detener a él. Por eso son dos cosas, que la persona pida y la decisión de Dios a responder a eso. ¿Sí? Entonces estamos mostrando cómo es que estuvo aquí Bartimeo, pero también vamos a mirar aquí en San Juan, capítulo 4, el Evangelio de San Juan, capítulo 4. San Juan capítulo 4. Dice el versículo 3, hablando de Jesús, dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Sí? A Jesús le era necesario eso. Entonces vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta y vino esta mujer de Samaria. Y usted sabe la historia, ¿sí? Entonces también tenemos con el mensaje
este cuadro bien abierto, porque dice el profeta dice, esta era desde niña quería ver la promesa del Mesías. De todas las partes de la Biblia que había leído, ¿sí?, la promesa del Mesías era algo que ella lo anhelaba, lo deseaba. Circunstancias lo llevaron a ese tipo de vida errada, pero luego dice ella quería ser libre. Por eso es que se puso a estudiar la Biblia. Por eso es que sabía la promesa del Mesías. Por eso es que podía reconocer un profeta. ¿Qué es? Ella tenía un deseo. Quería ser libre, pero ¿para qué? ¿Sí? Quería ser libre. Ella entendía algo, hermanos. Ella entendía que la promesa del Mesías debe conocer toda la gente. La gente no, la promesa más gloriosa debe conocer la gente. Entonces ella empezó a tener hambre por ello. Y Jesús fue, dice, le era necesario pasar por ahí. Entonces, le dice el versículo 19, cuando Jesús está hablando con ella, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, ¿cómo es que podía detectar que este no era un judío común? Ni siquiera le dio palmaditas ni palabras bonitas. Dijo, me parece que eres profeta. Y luego, si es que eres profeta, mire, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Qué había en el deseo en ella? Quiero saber la verdad. Ella lo quería saber, pero lo quería saber de corazón. Lo quería saber de tal manera que Dios dijo, voy a responder a ese clamor, a ese deseo. Quería saberla porque fue tal vez a una iglesia de un rabino, le dijo una cosa. Fue a los de los samaritanos, dijo otra cosa. Por eso ella dijo, ¿cómo no pueden hablar lo mismo? ¿Cómo cada uno tiene su propio enfoque? Se puso a estudiar por sí sola la Biblia, ¿sí? Pero no podía cambiar. Ella quería ser libre y no podía ser libre. Ella quería saber la verdad. Por eso le dice, si eres profeta, dígame. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tal los adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué es? Dios está respondiendo a un clamor que tenía ella. ¿Sí? Dios está yendo. Por eso le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Había alguien que quería eso, alguien que sabía lo que quería. Estaba buscando eso. Por eso cuando el profeta viene y nos habla, dice, ella sí desde niña la estaba buscando a él. ¿Sí? Entonces, mire lo que pasó aquí. Dice el versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Mire, yo sé eso. Ese era su tema favorito. Para ella ese era su tema claro. Ella quería ver esa promesa. Ella dejó que nazca en su corazón ese anhelo, ese deseo. Esa llama era ardiente, era tan ferviente que Jesús en persona se fue. ¿Qué es? El que pide y recibe, el que busca, halla. Eso es lo que ella estaba buscando. Pero ¿cómo lo estaba buscando? Fue. No, yo quiero que me responda. Ella fue a los fariseos, fue a la sinagoga, fue a los samaritanos, fue a la Biblia. Y quería saber la verdad. Estaba buscando, ¿ve? Porque ella sabía que era difícil cambiar su vida, pero sabía, si la voy a cambiar, no la quiero cambiar para ser una religiosa más, la quiero cambiar para vivir realmente para Dios. Si alguien busca y empieza a mostrar con hechos lo que está buscando, ¿se da cuenta? Empieza a mostrar, es como alguien dice, yo busco trabajo, y el primer trabajo que le das dice, no, este está muy difícil. No está buscando trabajo, porque él muestra con hechos que realmente estaba buscando uno. ¿Sí? Pone gana, le pone ánimo, le pone todo. Entonces nos damos cuenta. Ella dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga no declara, mire, ella es su esperanza, ese es su deseo. Sobre todas las cosas quería la promesa del Mesías. Tenía un anhelo. Hermanos, ¿qué estamos buscando enfocar?
que usted no viva vacío de deseos. Hay poder en el deseo. Si usted no lo administra, el enemigo lo va a administrar. Vaya a la palabra de Dios y sepa qué anhelar, sepa qué desear, sepa de lo que detrás de lo que usted está buscando. Dios es bueno, nos ayuda, provee servicios, provee predicación, provee compañerismo, pero hermano, el trabajo para que usted haga fuerte su deseo, sepa qué le conviene, sepa qué necesita. ¿Se da cuenta? Por eso yo sé que debe ir el Mesías. Él nos declarará, ella está esperando eso. Ese hombre. Ella sabía, sé que estas religiones dicen todo eso, pero sé que el Mesías, ese va a ser la verdad en todo sentido. Jesús dijo, soy el que habla contigo. A nadie más le dijo eso. En toda la Biblia, en todo su ministerio terrenal, a nadie más le dijo eso. Y sabe, cuando ella supo que ha dicho eso, dice el versículo 28, entonces ella dejó su cántaro y se fue a la ciudad y le dijo a los hombres, venid, ve a un hombre. ¿Qué es? Porque ella sabía, yo quiero encontrarme con el Mesías. Y cuando yo me encuentre con el Mesías, cuando yo me encuentre con la verdad, yo voy a ir de tal manera, voy a prepararme para que le presente el ministerio del Mesías a los demás, con tal calidad que la gente venga al Mesías. Porque no quiero ver que la gente vaya a lugares cerrados, porque yo también fui y no me cambió, no me ayudó, sabía lo que quería. Quiero la verdad para ayudar a que la gente vaya a la verdad. Por eso buscaba y halló. ¿Sí? Dios decidió que ella halle eso. ¿Por qué? Porque tenía en su corazón ese propósito ya definido. ¿Se da cuenta? Por eso ella, su tema favorito era el ministerio del Mesías. Quería saber del Mesías. Y cuando lo encontró, supo que era el Mesías. Ahora sí. Se fue tal vez a sus amigos, a los predicadores, a todos le dijo, ¿sí? ¿Por qué le prestan atención? Piénselo. ¿Usted qué cree que le fue a hablar de cualquier manera? Se preparó para eso. Porque la Biblia dice que movió a toda la ciudad. ¿Usted cree que, hey, vengan a mi iglesia a escuchar las cosas de Dios para que no sean pecadores? ¿Quién le había prestado atención? Se fue y le dijo, ustedes saben, la promesa más grande es el Mesías. Y empezó a hablarle de Mesías. Dijo, ¿y saben qué? Aquí hay uno, vengan a juzgarlo. Vengan a juzgarlo si él no es el Mesías. ¿Se da cuenta? Tenía en su corazón esa carga. Ella quería que Dios lo liberte, quería saber la verdad, porque quería trabajar en eso. Dios estableció que la gente sea salva por la locura de la predicación, para que la palabra de Dios fluya de uno a otro. Pero no puede hacernos parte de lo que no es carga en nosotros, de lo que no es un deseo en nosotros. Pero ¿por qué nosotros no encontramos que ahí está nuestro bien? Por causa de que soberbia nos hace ser superficiales en la Escritura. Y nos hace a querer nada más tener nuestro propio programa, nuestra propia decisión y nuestro propio contentamiento. Y no buscamos la satisfacción realmente del alma. ¿Se da cuenta? Por eso cuando nosotros miramos aquí en la Biblia, vamos a darnos cuenta cómo es que podemos descubrir, y usted puede descubrir su mundo de usted. Puede saber usted quién es. Escuche esto. Vamos a estudiar un poquito a esta mujer. Versículo 8. Versículo 7. 4:7 dice. De San Juan. Vino una mujer de Samaria cuando Jesús va al pozo a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Dame de beber. Escuche esto. Bueno, no, ella no dijo así. Dice el versículo 9. La mujer dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? ¿Que soy mujer samaritana? Porque ella conocía, estaba bien informada de cómo los judíos habían dicho que no se deben contaminar con los demás. ¿Qué era? Le dijo, ¿qué clase de judío eres? Porque he visitado todas las iglesias y cada uno se cree que solamente ellos son y los demás no valen. Y ahora tú, siendo judío, me pides a mí, dime por qué. ¿Qué era? La clase de preguntas que hacemos revelan el carácter que tenemos.
¿Sí? ¿Se da cuenta que esa era una mujer que no solamente iba y escuchaba y se comía cualquier cosa? Empezó a estudiarlos minuciosamente, ¿sí? Y entendió en qué estaba basada la fuerza de la religión judía. Y era tan poderosa esa fuerza que hasta Pedro se asustó cuando no que ni quería ir a la casa de Cornelio. Y cuando fue, lo sentaron a la mesa y tuvo que decir: es que el Señor me dio una visión. Estaba asustado. Era tan poderoso eso. Cuando ella fue a todas esas iglesias y entendió: ahora tú me pides. ¿Por qué? Dime por qué, le dijo. Eres judío, ¿por qué me pides agua? Ella no era una mujer que hacía las cosas por hacerlo. Dame agua, hija, tenga, tome. No. Rápidamente, ni siquiera le dijo: soy judío. Simplemente dijo: dame ver. Rápidamente ella era alguien que rápido conocía a la gente. Por eso las preguntas que una persona hace revelan qué clase de carácter tiene, qué clase de mundo, cómo es esa persona en su mundo interior. A esa gente, ¿a qué gente Jesús tiene necesidad de pasar por ellos? El mundo de la eternidad no lo va a componer cualquier clase de gente. Puede que en lo natural, como dijo Pablo, no sean casi nada, pero lo peor llamó Dios. Pero no para que se queden así, para que la palabra de Dios trabaje en ellos y les haga de esta clase de gente. ¿Se da cuenta? Entonces sí, le dijo: agua. ¿Y por qué? ¿Por qué me pides agua? ¿Por qué te humillas? Un judío ni me miraría. Y tal vez me mira rápidamente, al darse cuenta que soy samaritana, se voltearía. ¿Por qué tú me miras? ¿Por qué me saludas? ¿Por qué amablemente me pides agua? Dime por qué. Eso choca con tu religión. Así no son ustedes, así no creen ustedes. Estás yendo contra tu fe, estás siendo desobediente a tu religión. ¿Se da cuenta qué clase de gente Dios le va a responder? ¿Qué clase de gente va a hallar respuestas? ¿Qué clase de gente va a buscar algo y va a hallar? Por eso digo, no solamente es decir: sí, el que pide recibe, el que usa calla, no, sino ver cómo va a tomar lugar esas cosas. Aquí hay una mujer que está recibiendo lo que está buscando, está hallando lo que está buscando, pero ¿se da cuenta de las cosas que hay en ella? ¿Por qué? ¿Por qué me pides a mí? Si tú judío, ¿por qué me pides agua? Dime, háblame, aquí hay algo, le dice, aquí algo está pasando. ¿Qué clase de presión profética? Águila. Rápidamente dijo: aquí algo está pasando, porque yo los conozco a ellos. Ellos no quebrarían las palabras de sus iglesias, ellos no quebrarían las palabras de sus pastores, de sus líderes. Pero ¿por qué tú me pides agua? Algo, tú eres diferente. ¿Quién eres tú? ¿Has tenido a marido? Espera, con razón, le dice: tú no eres judío solamente, tú eres un profeta. ¿Por qué no te afecta la religión de ellos? ¿Por qué no te afecta la enseñanza de ellos? ¿Por qué no te afecta el temor que ellos colocan sobre su gente? ¿Por qué tú eres libre? Los profetas son así, le dijo. Me parece que eres profeta. Me parece que, ¿se da cuenta? La clase de preguntas que ella está haciendo revelan lo que tiene dentro. Usted puede examinarse y oír si es lo mismo. Graves si sus propias preguntas que hace, o no tiene preguntas, estamos graves, pues. Porque una persona que quiere llegar a algo empieza a preguntar. Lo primero que se activa en una persona son preguntas. ¿Sí? Porque yo he dicho, piénselo, ella no había sacado nada. Si se lo hubiera dicho: quiero agua, dame agua. Toma. Gracias, bueno, ya, listo, me voy. No había sacado nada. Pero era una persona que estaba buscando algo. ¿Se da cuenta? Por eso dijo el Jesús: lo que buscas hallas. Jesús no vino: yo soy el Mesías, mira, reconóceme. No. Si ella no hubiese preguntado, ¿qué gente va a hallar? Gente que sabe detectar cuando algo está pasando. ¿Sí? ¿Cómo puede ser si los demás? ¿Sí? A veces yo les saludo: ¿cómo está? Rápido me voltean porque sus pastores le han dado órdenes así. Sus iglesias le han dado esas órdenes. Que un judío nunca salude a los demás. ¿Sí? Que ellos son los únicos y tú eres diferente. No, eso no es normal, esto no es común. Aquí algo está pasando. Dime por qué tú siendo judío.
Y todavía le dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Yo soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, explica el escritor, que ella preguntó eso. Porque esa era la doctrina que tenían allá. Vemos que Pedro se asustó. Y ella sabía eso, ella conocía el miedo de las religiones, ella conocía la prisión en la que estaba cada creyente prisionero, ve usted, de las tradiciones, de las enseñanzas de sus líderes. Ella sabía eso. Entonces cuando encontró uno aquí que no actúa nada igual que los demás, ¿por qué? Sabe valorar. Esta es una mujer que sabe examinar, estudiar, valorar las actitudes de las personas. Esta es una mujer que conoce a la gente por lo que hacen, por lo que actúan, cómo miran. Estudia a la gente, es una persona que estudia a la gente. ¿Por qué José llegó al trono? Estudiaba a la gente. ¿Sí? Decía, ¿por qué sus semblantes están tristes? ¿Qué pasa con ustedes? Rápidamente estudiaba y venía y les preguntaba por qué. Le dice el verso 10, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Y le dice, si no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes esa agua de vida? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Explícame, no solamente me vengas aquí con dichos. Ella buscaba una respuesta, hermanos. Por eso dice Jesús, el que busca halla. Mire las clases de preguntas que ella hacía. Eso revela lo que estaba en su corazón. Y el ímpetu que usted ponga la pregunta revela realmente cuán desesperado está por lo que está preguntando. Usted nunca pregunta por lo que no le interesa. Los temas en los que se interese revelan su mundo interior. Sus preguntas revelan su mundo interior. ¿Sí? Y una persona, no tengo ninguna pregunta, pues no tengo ningún deseo a dónde llegar. Pero aquellos que realmente hallarán lo que buscan son gente que empieza a estudiar. Lo estudió mucho la religión judía, estudió mucho la religión de los samaritanos. ¿Sí? Y cuando ella se dio cuenta, eso no quiero algo más. Le dice Jesús, mire cómo es que Jesús empieza a hablar en estos misterios. Ni siquiera le habló así de fácil. Dice el verso 13, Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él. Le empieza a hablar del mundo interior. Será en él una fuente que salte para vida eterna. ¿Cómo le empieza a hablar? Ella, Señor, le dice, dame esa agua que no tenga sed. Ella también responde en ese mismo lenguaje. Para ella no venir a sacarla, ya no quiero esta vida, estoy cansada, quiero una vida diferente. Jesús le está hablando de una vida diferente y ella le responde en el lenguaje. Pero si lo leemos nada más con nuestro pensamiento, pensamos que ella no sabe lo que dice. ¿Sí? Entonces, dice el verso 19, le dijo la mujer, me parece que tú eres profeta. Y luego la pregunta, nuestros padres adoraron a este monte y vosotros deciden que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Mire qué clase de preguntas tenía, qué clase de interés. Sus preguntas revelan lo que la persona es por dentro. Y aquellas personas que anden buscando, que anden preguntando, el que busca halla, el que busca pregunta por aquello que está buscando. Mire qué clase de preguntas tenía en su corazón. Estaba mostrando el ciego, mire qué clase de deseo, qué clase de interés. Porque hoy empezó qué hermoso, empezó a deleitarse, ve usted, a meditar lo glorioso que es ver. ¿Sí? Y hasta que entendió que hay uno que podía llevar a cabo ese deseo, simplemente hizo fuerte su deseo y a nadie le iba a impedir a eso. Él quiere eso y punto. Sabe que su propósito es correcto, su motivo es correcto. Y sabe, fue sanado y después caminó en pos de Jesús. Es terrible caminar sin deseos definidos, con gran vehemencia. Eso se edifica
Ella leyó mucho, conoció mucho, averiguó, investigó. Por eso sabía reconocer a la gente por su modo de hablar, por su modo de ver. ¿Acaso no llegó a lo mismo el profeta? Dijo, déjame hablar 5 minutos con alguien, te diré lo que clase de espíritu tiene. Esta mujer está hablando con Jesús y rápidamente dijo, tú no eres cualquiera, me parece que eres profeta, debe ser. Y el Mesías nos dirá estas cosas. Pues estamos mostrando, ve, lo que Jesús dijo. Pero ¿por qué no usamos eso, hermanos? Porque no consideramos indispensable. Pero le digo, la pobreza en nuestro lenguaje trae todo tipo de consecuencias. Trabajaremos y nada de resultado. ¿Sí? Por eso dice, pero realmente el hombre que logra, ¿sí?, encontrar a Cristo, entonces él comerá del fruto de sus palabras y se le será pagado según sus obras. Los demás, dice, hacen mucho, pero no reciben el resultado. ¿Por qué? No tienen entendimiento que su lenguaje debe ser poderoso, ¿sí?, a la par y al ritmo de la palabra de Dios, ¿sí? No solamente un poderoso gritando, sino que usted lo puede vindicar todo lo que habla con la verdad de la Biblia, a la luz del mensaje. Pero no será su realidad si usted no lo anhela. Estoy tratando de animarlo, ¿sí?, que usted lo anhele, mostrándole las consecuencias si no lo tiene, y luego mostrándole cómo debe buscar eso. ¿Se da cuenta? Como para ella era importante. Ella sabía valorar, sabía reconocer la actitud de la gente, sabía quién es esa persona, por cómo habla, por cómo ve, por cómo actúa. Sabía que esa persona no es cualquier persona, no la ha conocido. Los demás decían Belcebú. No, dijo, este no es cualquiera, este tiene que ser un profeta. Sabía reconocer la actitud de una persona, sabía valorar. Pero a veces, piénselo, nosotros pensamos, miramos a todos, lo vemos igual. ¿Cómo podemos hallar algo así? ¿Se da cuenta? Por eso Jesús dijo, tenía necesidad de pasar por ahí. Y cuando le habla la siguiente pregunta del Mesías, lo demás, viene y le dice, ¿no será este el Cristo? Va y empieza a hablarles a los demás, ¿no será este el Cristo? ¿No será este el Mesías? Vengan a ver. ¿Qué era? Una mujer que siempre, ¿sí?, andaba preguntando, buscando algo, ¿sí?, que ella sabía que lo necesitaba. Entonces, ¿por qué nosotros, sí, buscamos estas cosas? Miremos rápidamente. Bueno, estamos en el tiempo. Vamos a ir aquí en Génesis. Gloria a Dios. Génesis capítulo 7. Recuerde eso. Ve, por esta mujer, piénselo. ¿Yo por qué? Porque ella andaba buscando la verdad, quería ver la promesa en su día, ¿sí? No, ella no solamente que lo cuenten, sí iba a ver, y hasta que estudió bien, dijo, estos creen esto, y yo quiero esto, dijo. No lo tienen, ¿sí? Por eso sabía que no lo puede tener efecto esos mensajes en su vida. Pero cuando le encontró a Jesús, en el instante ya pudo cambiar. Por eso Jesús dijo, el que por mí entrare, simplemente hallará provisión para él, será salvo. Génesis 7. Para que usted mire, ve cómo es Dios, ¿sí?, en su actitud con respecto a las personas que a él le agradan. Génesis 7. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en mi generación. Y usted puede seguir leyendo todo lo demás. ¿Qué es? Tenemos que entender que Dios está determinado
a ponerse a favor de aquellos que realmente saben lo que buscan, saben lo que piden, ¿sí? Al acercarse a Dios. Saben lo que Dios se requiere, por eso piénselo. Jesús fue a la samaritana porque ella estaba buscando las cosas que a Dios le interesaban. Nosotros hoy día tenemos propuestas de doctrinas religiosas en el mensaje mismo a montones, pero el verdadero creyente, a quien Dios tomará su decisión, como tomó la decisión en los días de Noé, de estar de su lado, de darle protección, de darle seguridad, de defenderlo, y ayudarle que los juicios se evite, es porque dice: yo te he visto, a ti te he visto. Justo, vio a la samaritana, vio a Zaqueo. Mucha gente hubo en los días de Bartimeo enfermo. Había más enfermos, pero no trabajaban hasta que realmente estaban decididos a no estar más enfermos. Había más ciegos en los días de Bartimeo, pero no había gente insatisfecha con su ceguera y desesperados por ver. Solo él. Había más gente pecadora en los días de la samaritana, pero no todos estaban buscando lo real, lo verdadero. No todos habían dicho: si voy a cambiar mi vida, la quiero cambiar, pero en el 100%, la quiero cambiar con la verdad, no con solo una religión más. Cuando hay alguien determinado, como igual hubo en los días de Noé, ¿qué dijo Dios? Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Si nosotros logramos interesarnos en lo que Dios ve y en lo que Él quiere ver, en lo que Él aprueba, Dios también está determinado a estar a favor de aquellos que han decidido caminar con justicia. Caminar con justicia es tomar las promesas que Él nos ha puesto delante, ¿sí? Si no fuera necesario San Mateo 7, pues no nos los hubiese puesto, hermano, ahí. Pero Él vino y nos colocó eso. Pero nosotros decimos: no, ¿yo qué voy a pedir? Yo soy bien humilde, no pido nada. No es humildad, es soberbia. ¿A quién estamos ayudando? Mire cuánta doctrina errada. Cuando a veces los hermanos dicen: hermano, mira cómo predican doctrina errada allá, doctrina errada acá, doctrina errada acá. Digo, debe darnos vergüenza. Porque si la doctrina errada avanza, es porque aquellos que dicen que tienen la verdad no la hacen correr. Porque simplemente la ausencia de la verdad hace que la mentira avance. La ausencia de luz, las tinieblas avanzan, ¿sí? Pero ¿por qué uno no lo hace? Porque tiene esa unción romana de solo ser un miembro de iglesia, de tener un lenguaje pobre en la escritura. Y el lenguaje es pobre porque su corazón está pobre de deseos verdaderos de creyente. Su entendimiento, su mente está pobre de pensamientos correctos de creyente. Todavía no ha sido salvo de los mundos, de los deseos de la carne, completamente. Todavía gasta su energía muchas veces en rencores, en iras, en críticas, en insultos. ¿Pero en qué está gastando la samaritana? Sí, en aquello que realmente sabe que sí lo puede ayudar, lo puede salvar. No solo le dará una vida religiosa. Y lo que buscaba yo. Cuando Noé buscó hallar gracia con Dios, lo halló. ¿Cómo respondió Dios? Así como vino a la samaritana. Vino a Noé, le dijo: te voy a salvar, te voy a llevar a otro mundo. ¿Por qué? Te he visto. En otras palabras, te he estado vigilando, te he estado siguiendo, y tus actitudes me han convencido. Yo declaro que no vas a perecer. Me encargaré de que no perezcas. Sigue mis instrucciones. Dios estará a favor así del creyente verdadero. No queriendo que las cosas sean como a mí me parece, sino como dice la Escritura que deben ser. ¿Sí? Como está escrito. Ponga en su carga, en su corazón esa carga. Por eso yo les mostré, ¿sí?, cómo es que aquel solo deseo de este eunuco que quería entender la Escritura, Dios movió a Felipe de todos los miles que querían sanidad. Lo sacó a este uno que quería entender allá al desierto, mostrando que cuando ellos están dispuestos a enseñar, Dios los saca de la cárcel si es necesario que vayan y sigan enseñando. Usted puede ser esa persona que también se beneficia de las promesas de Dios, siempre y cuando entienda que lo que está escrito ahí es porque nosotros lo necesitamos. Entonces estoy mostrándolo acá como Dios está determinado a estar de favor de aquel que realmente Él lo sigue, lo rastrea y halló que realmente es sincero, es honesto. No es una semana sí, una semana no, es desde ahora y para siempre. ¿Habrá obstáculos? Sí, Señor. ¿Habrá lucha, batalla? Lo habrá.
pero no voy a ser forzado a entrar en lo que yo no estoy deseando. Las acciones afuera y las caídas de la gente solo revelan su deseo que han cultivado por años. ¿Sí? Entonces dice, hermano, ¿y si caigo? Salvo que estés deseándolo. Porque el que pide recibe, lo que busca halla, lo que pide recibirá. Si buscas eso, vas a hallar gente que te ayude a eso, a fallar. ¿Sí? Si solamente estás, ¿sí?, no considerándolo tan grave la ira, vas a hallar gente que te ayude a enojarte. ¿Sí? Si no consideras tan horrible el adulterio, vas a hallar gente que te ayude a eso. Pero si estás considerando cuán sublime es, ¿sí?, la verdad, la palabra de Dios, la sabiduría, Cristo, poder y sabiduría de Dios, también vas a hallar gente que te ayude a eso. Solamente estamos calando aquello que hemos decidido buscar, aquello que hemos decidido pedir. Mire a Zaqueo, cuán vehemente era su deseo. Mire a la samaritana, mire qué clase de preguntas tenía. Mire qué está buscando. Sus preguntas revelan lo que usted está buscando. ¿Se da cuenta cuando a veces algunos dicen, hermano, ¿y qué pasa con un pastor que dice esto? ¿Qué está buscando esa persona? ¿Sí? Discutir, pelear. Decir, ve, pastor, estás mal. Yo estoy bien. Es muy pobre en su mundo interior. Sepa buscar recursos para que a usted le cambien la vida. Olvídese qué dicen los demás. Camine decidido como caminó y logró Noé. Te he visto a ti justo, porque a ti he visto justo delante de mí. No es lo que la gente ve, es lo que Dios ve. Cuando Dios vio en la samaritana, fue cuando Dios vio y oyó y captó en Bartimeo, se detuvo. Cuando vio en Noé, y así, por eso, por toda la Biblia. Bueno, ahí vamos a parar. ¿Sí? Dios permite, continuamos el siguiente servicio. Dios nos da la posibilidad de seguir pues reuniéndonos alrededor de la palabra de Dios. Que sigamos trabajando en ese enfoque de hacernos conscientes de que los recursos en la palabra de Dios están disponibles para cambiar nuestro mundo, para cambiar nuestra vida y para ser reales embajadores de Cristo. Gente que no manche el nombre de Jesucristo, pero que le saca brillo, dijo el profeta. Sí. Oh, hermano, Dios lo bendiga. Vamos a dar gracias a Dios por todo ello. Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos que estuviesen en la transmisión. Pues que la palabra de Dios pueda ser una ayuda para cada una de sus vidas. Dios amado, en el nombre de Jesucristo, gracias por este día, por tu palabra, por la previsión, Señor, del mensaje que nos ilumine el entendimiento de tu Biblia, Señor, el absoluto, Padre. Gracias porque de esa manera podemos, Señor, abrir nuestros ojos al entendimiento de que está disponible, como estaba disponible para aquellos en la Biblia, tus promesas para nosotros en tiempo presente. Solamente ayúdanos, Señor, a ser bien humildes en buscar el saber, Señor, cómo llegar a ello. No solamente ser insolente y saber la promesa y querer que suceda bajo nuestros propios planes, bajo nuestros propios deseos, bajo nuestras propias acciones. Señor, tú eres el camino, tú tienes las claves, tú tienes la instrucción correcta, tú sabes lo que necesitamos, tú sabes porque tú has creado y has diseñado todas las cosas. Entonces sabes cómo podemos tener éxito. Por eso es que Josué recurrió a ti, tú le enseñaste cómo vencer el Jordán, tú le enseñaste cómo ir allá y derrotar esa muralla de Jericó. Pues no has cambiado, solo ayúdanos que podamos recurrir siempre a ti por instrucción, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por este día y por la fe, Señor, de cada creyente enfocada en esta reunión. De verdad que es una gran bendición, una ayuda a nosotros. Muchas gracias por ello, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Gloria sea el Señor. Solo es entendimiento en esta hora de cómo se deben hacer las cosas. Cuando Josué entendió, aleluya, como Dios le dijo cómo debe cruzar el Jordán, primeramente debes poner el arca primero para cruzar el Jordán. Él así lo hizo y entonces el Jordán se abrió, aleluya. El Jordán perdió todo su poder, solo es cuestión de entendimiento nomás de hacer las cosas, aleluya, como Dios quiere que se hagan. Aleluya. Vamos a entonar una alabanza antes de terminar el servicio de hoy. Que Dios le bendiga a todos los hermanos que estén conectados a través de la transmisión.
Aleluya. Vamos a entonar una alabanza. Nadie te podrá hacer frente. Aleluya. Con esta alabanza estamos concluyendo el servicio de hoy. Que Dios le bendiga a todos. Aleluya. Glorias al Señor Jesús. A la guerra contra tus enemigos, no temas en tu corazón, porque Jehová de los ejércitos al frente va. Si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios contigo siempre estará. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios de día y de noche. Nunca te apartes de ella y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios de día y de noche. Nunca te apartes de ella y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Si Dios es por nosotros, contra nosotros. Oh, en aquel día Jehová defenderá Jerusalén, 7 truenos despertarán a un ejército invencible, y el que fuere débil será como David. Hijos de Sión, alegraos y gozaos en la verdad, porque Jesucristo ha declarado: mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios de día y de noche. Nunca te apartes de ella y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para permanecer en la palabra de Dios de día y de noche. Nunca te apartes de ella y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En aquel día Jehová, gloria sea al Señor. En aquel día Jehová defenderá Jerusalén, 7 truenos despertarán a un ejército invencible, y el que fuere débil será como David. Hijos de Sión, alegraos y gozaos en la verdad,